agradecer a los organizadores de este evento, de la Asociación Uruguaya de Filosofía, en primer lugar por el magnífico evento, que no es fácil organizar estas cosas, yo lo sé en carne propia. Acabo de organizar un evento muy grande en Bogotá y sé muy bien de lo difícil que es organizar un evento de estos, lo he experimentado. También quiero agradecer a Enrique, a José por haber mediado para que yo pudiera venir desde Colombia a acompañarlos, y estoy seguro que vamos a encontrarnos nuevamente en otras oportunidades. Anoche algunos de ustedes, quizás a pesar de lo tarde que era, pudieron estar presentes, y lo que hice anoche fue un ejercicio muy práctico, un ejercicio genealógico muy práctico, para ejemplificar, digamos, qué es lo que se puede hacer con una genealogía. Hoy voy a ofrecerles un texto más teórico, una reflexión más teórica sobre esto. El texto se llama Michel Foucault, el oficio del genealogista. Y aquí me voy a enfocar básicamente en el concepto de genealogía que trabaja Foucault. Algunas de estas ideas yo las tomo y las utilizo para hacer un ejercicio de pensamiento localizado como el de anoche. Pero en general lo que me interesa hoy es ofrecerles el tema de cómo trabaja Foucault el problema de la genealogía. Voy a empezar con un epígrafe que dice: mis libros no son tratados de filosofía ni unos estudios filosóficos, a lo más son unos fragmentos filosóficos en unos talleres históricos, dice Foucault, decía Foucault en el año 78. El diálogo entre la historia y la filosofía ha encontrado siempre numerosos obstáculos. Historiadores y filósofos parecen haber entablado un diálogo de sordos, marcado por desconocimientos recíprocos y malentendimiento de sus razones. Los historiadores sospechan que los filósofos practican una historia abstracta, desencarnada, replegada sobre sí misma, centrada vanamente en el juego de las ideas. Malestar que se manifiesta particularmente en las historias de la filosofía que se enseñan en los currículos, en las que las ideas filosóficas se presentan sin la menor preocupación de establecer relaciones con otras manifestaciones de la época, con independencia de sus condiciones de posibilidad, como si los filósofos fuesen inteligencias desencarnadas. Los filósofos, por su parte, insisten en que la historia de la filosofía es filosofía misma, y que por lo tanto el dato filosófico goza de una especificidad conceptual que solo la filosofía misma puede desentrañar sin ayuda de ninguna de las ciencias empíricas y ciertamente tampoco de la historia. Quizás haya sido Michel Foucault uno de los grandes pensadores del siglo XX que estableció puentes entre la filosofía y la historia. Con modestia solía decir que sus libros eran fragmentos filosóficos en talleres históricos. Y ciertamente los libros de Foucault se desmarcan tanto de la historia internalista de los filósofos como del temor a la teoría y a la conceptualización de los historiadores. Obras como Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad se colocan en un lugar distinto tanto de la idea abstracta de historia, generalmente admitida entre los filósofos, todavía atravesada por la huella hegeliana, y la idea de filosofía desencarnada, generalmente admitida entre los historiadores. Foucault desarrolla en estos trabajos una originalidad tal que le ha llevado a gozar de una gran aceptación tanto por el gremio de los historiadores como por el gremio de los filósofos. Sin embargo, y esto es necesario decirlo, tal aceptación no ha sido siempre unánime. Después de la publicación de sus dos primeros libros, Historia de la locura y El nacimiento de la clínica, Foucault esperaba encontrar acogida por parte de la escuela histórica francesa, en la que había depositado la esperanza de que sus ideas serían finalmente recibidas. Pero por desgracia, un sector mayoritario de los historiadores franceses se mostró hostil a sus trabajos. Según su opinión, la opinión de estos historiadores, lo que hace Foucault no es historia sino filosofía,
pues se trata de libros marcadamente conceptuales. Y la tarea del historiador no es conceptualizar, sino sumergirse disciplinadamente en los archivos. En el año de 1978, un coloquio celebrado entre Foucault y un grupo de historiadores terminó en colisión total, cuando Jacques Léonard reprochaba a Foucault el desconocer los modos de hacer del historiador. Para poder escribir historia, decía Léonard, cito, hay que haber respirado prolongadamente el polvo de los manuscritos, envejecido en los depósitos de los archivos provinciales, haber disputado a los ratones los tesoros de los graneros de los presbiterios. Fin de cita. Foucault, afirma Léonard, refiriéndose al libro Vigilar y Castigar, es sobre todo un gran escritor que presenta sus exageraciones abstractas con la suficiente fuerza como para sentir la tentación de darle razón sin tomarse el tiempo de clasificar la realidad de las cosas. Lo verosímil, dice Léonard, arreglo literario, puede dominar en última instancia sobre lo verídico. La obra es en primer lugar una hermosa construcción intelectual. La rigurosa exactitud de los detalles importa menos. Fin de cita, Jacques Léonard. Por parte de los filósofos, la originalidad de Foucault tampoco ha sido unánimemente reconocida. Gary Gotting, editor del famoso Cambridge Companion to Foucault y profesor de filosofía en la Universidad de Notre Dame, ha insistido en que la obra de Foucault debe ser evaluada dentro de los cánones de la historia y no de la filosofía. Los historiadores dicen que es filósofo, los filósofos dicen que es historiador. Pues es allí, dice Gary Gotting, en el campo de la historia, donde los libros de Foucault revelan toda su originalidad. La arqueología y la genealogía son verdaderas innovaciones en el ámbito de la historia, mas no en el de la filosofía. No fue sino hasta después de la muerte de Foucault que los filósofos quisieron convertirlo en uno de los suyos, como lo demuestra el coloquio organizado en París en enero de 1988, que llevaba un demostrativo título: Michel Foucault, filósofo. Y de parte de los historiadores ha sido su amigo Paul Bain quien con más fuerza ha reivindicado el valor histórico de su obra, particularmente en el ensayo de 1978 titulado Foucault revoluciona la historia. Allí constataba con entusiasmo que, cito, Foucault es el historiador completo, el final de la historia. Nadie pone en duda que ese filósofo es uno de los mayores historiadores de nuestra época, pero también podría ser el autor de la revolución científica que perseguían todos los historiadores. Fin de cita, Paul Bain. Y todavía en el año 2008, recientemente, escribía Paul Bain lo siguiente, cito nuevamente: cuando éramos estudiantes, a principios de la década de 1950, leíamos con pasión a Marc Bloch, Lucien Ferb, Marcel Mauss, y escuchábamos lo que decía Jacques Le Goff, apenas unos años mayor que nosotros. Soñábamos con escribir algún día la historia tal y como la escribían ellos. Hoy sueño con jóvenes historiadores que sueñen escribir como Foucault. Fin de cita. Quizás no sea necesario compartir el entusiasmo de Bain para mostrar no solo el gran impacto que la obra de Foucault ha provocado tanto en historiadores como en filósofos, sino para reflexionar sobre la especificidad de sus aportes para unos y para otros. Este es precisamente el objetivo de este trabajo. A continuación quisiera mostrar que este aporte es sobre todo de carácter metodológico y lleva un nombre concreto: la genealogía. No es este el lugar para reflexionar sobre el modo en que Foucault toma este concepto de Nietzsche, y tampoco para mostrar el desarrollo que el concepto experimenta en la obra misma de Foucault y sus relaciones con otras propuestas suyas de orden metodológico como la arqueología. Me limitaré a esbozar un panorama general que busca presentar qué es la genealogía en tanto método de análisis histórico-filosófico que se coloca justo en el intersticio de dos disciplinas, la historia y la filosofía. ¿Qué es la genealogía? Me gustaría definirla como un programa histórico-filosófico con intenciones críticas, es decir, como una forma particular de escribir la historia que viene animada por un interés emancipatorio. Desarrollaré esta interpretación en tres momentos.
Primero, mostraré que la genealogía es una historia de la verdad. Luego analizaré su modus operandi como una historia de las prácticas. Y por último, reflexionaré sobre la genealogía como una historia crítica del presente. Al final de este trabajo, hablaré de los 3 dominios de la genealogía, según lo presenta Foucault en sus últimos cursos en el Collège de France. Entonces, primer punto, la genealogía es primero que todo una historia de la verdad. Pero, ¿puede acaso la verdad tener historia? ¿No afectaría esto la comprensión misma de lo que entendemos por verdad, a saber, un conjunto de proposiciones que no cambian con el tiempo? En la lección sobre Nietzsche, dictada en abril de 1971 en la Universidad de McGill, Foucault se propone como tarea realizar no tanto una historia de las ciencias, sino una historia del modo en que las ciencias elevan pretensiones de verdad que cambian con el tiempo. Y a esa tarea propiamente nietzscheana de pensar la historia de la verdad sin apoyarse en la verdad, Foucault la llama genealogía de la voluntad de saber. Programa que será esbozado en la conferencia inaugural en el Collège de France titulada El orden del discurso, también en 1971. Allí declaraba Foucault que en toda sociedad se produce una lucha por el control de la verdad, es decir, una pugna por instaurar una serie de discursos tenidos por verdaderos, cuya función sería conjurar el peligro que representa otra serie de discursos reputados como falsos. La verdad, entonces, se apoya en algo que no es verdad, en algo que simplemente es lo otro de sí misma, el poder. En la conferencia del Collège de France, Foucault dice que la producción de la verdad está regulada por toda una serie de procedimientos institucionales como la escuela, el sistema de libros, las bibliotecas, las sociedades científicas, las disciplinas, que son decisivos a la hora de establecer qué discursos pasan por verdaderos en algún momento de la historia. Ya en su libro Las palabras y las cosas de 1966, Foucault se había concentrado en un momento específico de la historia de la verdad en las sociedades occidentales modernas, el tránsito del siglo XVIII hacia el nacimiento de las ciencias humanas en el XIX. Allí mostró cómo la verdad cambia históricamente según cambien las reglas de producción de los discursos, los sistemas de clasificación, la emergencia de nuevos objetos del saber, etc. Existen pues procedimientos internos que regulan la generación de discursos verdaderos, como son los investigados en Las palabras y las cosas, y procedimientos externos anclados en las relaciones sociales de poder, cuya investigación se anuncia ya en la lección inaugural de 1971. Y aunque en esa lección ya se hablaba específicamente de la genealogía como una historia de los procesos sociales de producción del discurso verdadero, será en su famoso ensayo Nietzsche, la genealogía de la historia, que Foucault profundizará en estos problemas. Allí se muestra con claridad que no poseemos una verdad adecuada a las cosas, pues éstas solo nos son accesibles a través de lo que en cada época hemos tenido por verdadero. No es posible entonces separar la cosa en sí del discurso en el que ésta se inserta en un momento dado. La genealogía entonces no se ocupa de interrogar los discursos a partir de su verdad, sino todo lo contrario, se ocupa de interrogar la verdad a partir de la historicidad de los discursos. La genealogía no se pregunta por el origen de los actos humanos, por el fundamento de sus discursos, pues considera que no existe ninguna constante transhistórica. No hay un sentido oculto de la historia que se revele progresivamente, ni hay una conciencia que pueda captar, libre de toda ideología, el devenir de ese despliegue, pues la historicidad radical es aquello que caracteriza la existencia misma del hombre. Las verdades de ayer son falsedades de hoy. Los amigos de hoy son enemigos de ayer. Constantemente se deshacen las fronteras, se modifican los límites, se transforman los frentes. La genealogía no conoce más que la historicidad misma de todas las cosas. De ahí que su imperativo metodológico, lo que podríamos llamar el imperativo genealógico, no es otro que el siguiente: historizad siempre todo. No hay nada que se sustraiga al devenir de la historia, incluyendo desde luego la genealogía misma.
El genealogista escribe la historia desde una localización específica que no puede trascender. Se ubica en un aquí y una ahora y debe ser capaz de asumir ese perspectivismo, de asumir su propia parcialidad valorativa. La historia que narra el genealogista se ancla en la situacionalidad en la que vive. Decíamos ayer, es un pensamiento situado. También él se halla inscrito en una batalla por la verdad, por definir qué discursos son verdaderos en un momento histórico específico. También él o ella se ve atravesado por la voluntad de saber que busca precisamente historiar la genealogía. Desde el campo de la filosofía se suele argumentar que la posición de Foucault es relativista. Si toda verdad es dependiente de las modificaciones históricas de las relaciones de poder, si se halla indisolublemente atada a las circunstancias históricas en las que es producida, entonces la historia misma sería un proceso irracional y carecería de sentido. Si no hay verdad, se argumenta, entonces estaríamos abriendo la puerta al nihilismo. Frente a esto es necesario anotar dos cosas. Primero, Foucault no está diciendo que no hay verdad y que la historia carece de sentido. Todo lo contrario, la historia está plagada de sentidos y de verdades, pero todas ellas son históricas. ¿Cuál de esos múltiples sentidos se convierte en verdad y a través de qué procedimientos históricos? Es justo lo que busca narrar la genealogía. Pretender que existe un sentido de la historia que está más allá de la historia, que no posee ningún condicionamiento espacio-temporal, es un discurso marcado por una muy peculiar voluntad de verdad, la metafísica. Pero también la metafísica tiene historia, una historia sucia, marcada por las rapiñas, las violencias, las exclusiones y las vanidades del poder. Una suciedad que el discurso metafísico pretende borrar en nombre del despliegue histórico de una verdad que en sí misma no es histórica. En esto radica precisamente su poder, el de la metafísica. La segunda anotación tiene que ver con el perspectivismo de la genealogía. Entiendo perspectiva como un conjunto de discursos y proposiciones valorativas en las cuales se haya inscrito el sujeto que enuncia y que valora, pues forma parte de su ser en el mundo, de su campo de experiencia. Por tanto, una perspectiva no establece nunca lo que es falso o verdadero, sino simplemente pone de manifiesto qué valores o discursos pueden valer como falsos o verdaderos. O para decirlo de otro modo, una posición que se asume como perspectivista o que se asume perspectivista como la genealogía no se ocupa de los sistemas de proposiciones en tanto que verdaderos, sino en tanto que juegos de verdad. Es decir, se ocupa no tanto de la verdad, sino de la veridicción, de las condiciones a partir de las cuales una proposición vale como verdadera al interior de un juego de verdad específico. Digo entonces que la posición de Foucault no es tanto relativista, sino perspectivista, pues mientras que hablar de relativismo supone ya de entrada la existencia de una verdad irreductible a sus múltiples juegos históricos, hablar de perspectivismo no lo hace. Sintetizando entonces el primer punto, la genealogía es una historia de la verdad en el sentido de que investiga lo que es verdad en los distintos tiempos. Tal como lo dice Bain, para Foucault, el pasado antiguo y reciente de la humanidad no es más que un vasto cementerio de grandes verdades muertas. Pues la verdad es otra cosa que el decir, pues el verdad no es otra cosa que el decir verdad. El modo en que a partir de una serie de reglas y técnicas, un discurso puede valer como verdadero en una época histórica específica. Hablamos y actuamos desde el interior de los discursos, que son como peceras en las cuales nadamos, que varían a través de los tiempos, pero que en cada época algunos de ellos son admitidos como verdaderos. Y la genealogía traza la historia de esas condiciones de admisibilidad. Segundo punto. El segundo punto que quisiera abordar tiene que ver con una pregunta concreta. En realidad, ¿la genealogía es historia de qué?
Al historiador no le bastará, sin duda, la tesis anterior de que la genealogía es una historia de la verdad. Necesitará saber cuál es el referente empírico al que se dirige la genealogía, si es cierto que es una forma de hacer historia. Foucault respondería entonces: la genealogía es una historia de las prácticas, es decir, de lo que los hombres dicen y hacen en un espacio-tiempo específico. Ahora bien, para Foucault las prácticas son positividades, es decir, que siempre son manifiestas, no son expresión de algo que esté detrás de ellas, de algo reprimido u olvidado que se manifiesta a través de ellas. Lo que los hombres dicen y hacen es siempre eso que dicen y hacen y no otra cosa. Este es un principio metodológico clave para la genealogía. Lo no dicho o lo no hecho simplemente no puede ser objeto de genealogía, no es genealogizable. En este sentido diríamos que las prácticas son materiales e inmanentes, pues lo dicho y lo hecho siempre tienen como referencia el cuerpo. En Nietzsche, La genealogía de la historia, aquel ensayo de 1971, Foucault deja claro que la historia graba sus huellas en el cuerpo, que aparece como superficie de inscripción de los acontecimientos. La genealogía, nos dice allí Foucault, está en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar el cuerpo totalmente impregnado de historia. Este programa es ejemplarmente realizado por Foucault en su libro Vigilar y Castigar, donde traza la historia de las prácticas a través de las cuales son producidos unos cuerpos disciplinados, productivos, trabajadores, sanos, funcionales, en suma, a las dinámicas del capitalismo industrial en expansión durante el siglo XIX. ¿Qué prácticas son las que mira Foucault en este libro? Prácticas de tortura, prácticas de encierro, de confesión, prácticas pedagógicas, prácticas de encauzamiento de la conducta, prácticas laborales, de rendimiento económico. Todas estas prácticas encuentran en el cuerpo su superficie de inscripción. Es importante señalar que para la genealogía, todas estas prácticas son estrictamente rastreables a partir de archivos. El genealogista trabaja con documentos, al igual que el historiador, y en ellos busca el registro de lo que se hace, de lo que se hacía o decía en un momento dado de la historia. Reglamentos de escuelas y de fábricas, manuales de higiene, cartillas de educación cívica, textos escolares, expedientes judiciales y hospitalarios, actas policiales, material fotográfico y audiovisual, etc. Este es el archivo que nos da acceso a la materialidad de las prácticas. Y a partir de ahí viene un segundo momento, llamémoslo hermenéutico o interpretativo, en el que el genealogista intenta desentrañar el modo de articulación de las prácticas y su funcionamiento. Desde el punto de vista metodológico, es preciso señalar que la genealogía es un ejercicio nominalista, en el sentido de que no busca derivar las prácticas de ningún tipo de universal. En la clase del 10 de enero de 1979, correspondiente a su curso Nacimiento de la Biopolítica, Foucault decía a sus estudiantes lo siguiente, cito: en vez de partir de los universales para deducir de ellos unos fenómenos concretos, o en lugar de partir de esos universales como grilla de inteligibilidad obligatoria para una serie de prácticas concretas, me gustaría comenzar por estas últimas y, de algún modo, pasar los universales por la grilla de esas prácticas. Fin de cita. Esto significa que el análisis genealógico no comienza con universales tales como la locura, la sexualidad, el sujeto, el Estado, sino con una serie de prácticas concretas a partir de las cuales se van a formar esos universales. La locura, por ejemplo, no es un fenómeno que preexiste históricamente a prácticas como el internamiento o el examen psiquiátrico. No existían locos antes de eso. Lo que analiza Foucault es el modo en que la experiencia de la locura es efecto de unas prácticas históricas concretas y no un fenómeno transhistórico que existía desde la antigüedad, pero que apenas fue entendido por la ciencia moderna. Igual ocurre con la sexualidad. Según Foucault, no hay sexualidad
antes de la emergencia de un conjunto de prácticas como la confesión, la medicalización de la familia, la clasificación de desviaciones mentales, el gobierno de la vida de las poblaciones, todas ellas aparecidas entre los siglos XVIII y XIX en Europa. La historia de la sexualidad que escribe Foucault no es la historia de un mismo fenómeno, la sexualidad, que habría tenido diferentes comprensiones históricas, sino la historia del modo en que emerge ese fenómeno en el siglo XVIII. Los griegos no tenían sexualidad, sino afrodisías, y los cristianos tampoco conocían la sexualidad, sino la carne. La sexualidad es una experiencia enteramente moderna. Tenemos entonces que si los universales deben ser pasados por el colador de las prácticas y no lo contrario, el modus operandi de una genealogía se hace claro. En lugar de trazar una historia de las mujeres, por ejemplo, de lo que se trata es de trazar una genealogía de las prácticas de mujerización. En lugar de una historia de las razas, una genealogía de las técnicas de racialización, como lo que les traté de presentar anoche. En lugar de una historia de las clases sociales, una genealogía de las prácticas de enclasamiento. En lugar de una historia del Estado, una genealogía de los procesos de estatalización. Esto debido a que para la genealogía, las mujeres, las razas, las clases o el Estado no son fenómenos universales de los cuales uno podría trazar su historia, sino el efecto histórico de unas prácticas sociales muy específicas. Historia pues de las prácticas y no de sus correlatos. Para los que temen que este tipo de historización le abra la puerta al irracionalismo y al nihilismo, habría que decir otra vez dos cosas. Primero, Foucault no está diciendo que los universales no existan. Lo que está diciendo es que la historia que la genealogía narra no es la de los universales, sino la de los efectos de universalización. Tales efectos existen efectivamente, pero tienen una historia. Para la genealogía, en la historia no se juega el ajedrez con figuras eternas, el rey, la reina, el alfil, el caballo. Más bien, estas figuras, tenidas por universales, son el resultado de los cambios históricos de las reglas del juego. Los universales no son otra cosa que la cristalización resultante de unas técnicas de poder generadoras de normas. Y aquí viene precisamente la segunda cosa. Para la genealogía siempre hay reglas de juego, siempre hay normas. Las prácticas que estudia la genealogía nunca son irracionales, porque se hallan articuladas entre sí conforme a reglas. Justo en esto consiste el segundo momento interpretativo de la genealogía que mencionaba antes: tratar de desentrañar cuál es la racionalidad de un conjunto de prácticas. O para ponerlo en el lenguaje de Foucault, ¿cuál es la racionalidad de un dispositivo? El dispositivo no es otra cosa que el régimen de las prácticas, aquel conjunto de reglas que las mantiene funcionando juntas durante un cierto periodo de tiempo. En este sentido, y tal como lo vio Deleuze, la genealogía de Foucault sería una filosofía de los dispositivos. El dispositivo de sexualidad, por ejemplo, es el conjunto de reglas que articula una multiplicidad de prácticas en sí mismas singulares, como las campañas antimasturbatorias, el tratamiento de las mujeres histéricas, la penalización de las conductas homosexuales, la higienización de los espacios públicos, el emplazamiento de espacios disciplinarios, etc. Todas estas prácticas, que en principio nada tienen que ver las unas con las otras, quedan engarzadas, por así decirlo, en la racionalidad de un dispositivo que las hace funcionar juntas, que las ensambla en un solo conjunto. La acusación de irracionalidad que usualmente se lanza contra la genealogía carece por completo de sustento. Si hay algo que hace la genealogía es precisamente ocuparse de la racionalidad inmanente de las prácticas. Tercer punto. Consideremos ahora en qué sentido la genealogía es una historia crítica del presente. Pero primero que todo preguntemos, ¿qué es esto de una historia del presente? ¿Acaso la historia por definición no es algo que se refiere al pasado? Conforme a lo ya dicho en los dos puntos anteriores,
Pareciera claro que, a diferencia de la metafísica o de la antropología filosófica, la genealogía no se ocupa de constantes transhistóricas que son constitutivas de la naturaleza humana. El hombre es un ser radicalmente histórico, o como lo diría Ortega, el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Todos aquellos universales que creemos son esenciales a nuestro modo de ser presente, la clase, la raza, la sociedad, el género, las identidades sexuales, culturales, etcétera, tienen una historia. Su existencia no es necesaria, no está anclada en la naturaleza de nada. Aparecieron en algún momento de la historia como efecto de configuraciones específicas de poder y se modifican o incluso desaparecen cuando esas configuraciones van cambiando con el tiempo. No hay nada que sea tan estable como para definirnos esencialmente, pues las cosas humanas, tal es la constatación de la genealogía, carecen de fundamento. Algunas de esas variables pueden ser de larga duración, pueden tener una temporalidad que rebasa con mucho la duración de una vida individual, pero en todo caso son pasajeras, son históricas. Cuando en su texto ¿Qué es la ilustración?, Foucault pregunta ¿quiénes somos nosotros hoy en esta actualidad que nos ha tocado vivir? La respuesta solo puede ser genealógica. Estamos hechos de un conjunto de líneas, de fuerzas, de verdades, de técnicas de gobierno que han emergido en el pasado y que nos atraviesan en el presente. No somos una sola cosa, somos legión. Y la genealogía narra precisamente la historia de todos esos materiales dispersos que nos componen. La genealogía opera en este sentido como una historia del presente. Al trazar una cartografía de las prácticas que emergieron en el pasado, el genealogista no se comporta como un historiador de formación, pues no le interesa el pasado en tanto que tal, le interesa entender por qué nos comportamos como lo hacemos en el presente, por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos hoy. Si Foucault remite su genealogía del dispositivo de sexualidad hasta la antigüedad griega y romana, remontándose 2500 años en el pasado, no lo hace con la misma mirada que lo haría un helenista o un latinista de profesión. No le interesa tampoco entender si los griegos vivían satisfactoriamente su sexualidad, si se trataba de una sociedad tolerante y permisiva, si la heterosexualidad y la homosexualidad eran vistas como prácticas igualmente aceptadas. Lo que le interesa, por el contrario, es remitirse a una época histórica en la que ninguna de estas categorías o de estas cosas formaban parte del... Lo que le interesa, por el contrario, es remitirse a una época histórica en la que ninguna de estas cosas que forman parte de nuestra praxis contemporánea existían todavía. No existía la homosexualidad, ni la tolerancia, ni la heterosexualidad entre los griegos. Lo que hace la genealogía es resaltar la historicidad y la contingencia de todo aquello que consideramos hoy como parte esencial de nuestra experiencia, contrastándola con un momento histórico en que esa experiencia no existía. Lo que somos hoy es un producto de la historia, un resultado de prácticas históricas y no algo que existe de manera natural. La genealogía opera como una historia del presente en la medida en que contrapone la continuidad de nuestra experiencia contemporánea con la discontinuidad de un tiempo en el que la experiencia era otra completamente distinta. El objetivo es que comencemos a tomar distancia de nosotros mismos, tomar distancia de la naturalidad con la que vivimos nuestra propia experiencia. Es en este sentido que nos referimos a la genealogía como una historia crítica del presente. Crítica en el sentido de que permite una desfamiliarización con aquello que somos, una puesta entre paréntesis de aquello que tenemos por natural. La genealogía es un ejercicio de desnaturalización de aquello que somos en el presente. Es una crítica de los valores que nos constituyen, en la medida en que, como diría Nietzsche, se pregunta por el valor de esos valores. No obstante, una vez más, desde el campo de la filosofía, han sido muchas las voces que le niegan a la genealogía cualquier capacidad crítica. El argumento que normalmente se esgrime es el siguiente: una teoría, para ser crítica, debe poder ocuparse de mostrar cuáles son los criterios normativos a partir de los cuales se realiza la crítica. Es decir,
Una crítica en sentido estricto tendrá que ser crítica normativa o no lo será en absoluto. Ya se imaginarán a quién me refiero. No es posible realizar una crítica en sentido filosófico si antes no se ponen sobre la mesa los criterios normativos a partir de los cuales se cuestionan las normas morales o las instituciones políticas. No basta con determinar cuáles son las condiciones históricas de emergencia de un valor, de una institución, de una práctica cualquiera, para establecer críticamente su legitimidad. Por eso la genealogía, se diría desde algunos filósofos, es incapaz de decirnos cuáles son los criterios morales que nos permiten oponernos a un poder, rechazar un valor, establecer un juicio frente a determinada práctica política, etc. Y sin esta claridad normativa, la genealogía deviene un simple acto performativo, decisionista, retórico, antiilustrado, que no puede ofrecer alternativas posibles a lo ya dado. Responder a estas objeciones sobrepasa el espacio y el tiempo disponible y la temática misma abordada en este trabajo. Baste decir un par de cosas. Lo primero es que al final de su vida, Foucault mismo estableció una conexión directa entre sus propios trabajos genealógicos y la tradición crítica de la Aufklärung, de la Ilustración. En textos como ¿Qué es la crítica?, de 1978, y ¿Qué es la Ilustración?, de 1983, Foucault establece que con Kant se da inicio a dos maneras distintas de entender la crítica. Una, que estudia las condiciones de posibilidad del conocimiento y de los juicios morales, y que Foucault llama la analítica de la verdad. Y la otra, que se pregunta por los modos de relacionamiento con nosotros mismos y que sería la ontología del presente. De un lado, entonces, la analítica de la verdad se ocuparía del problema de los criterios que nos permiten emitir juicios sobre el mundo y sobre los valores morales. De otro lado, la ontología del presente se ocuparía de la exigencia de asumir una actitud crítica frente a lo que somos, de vivir el presente asumiéndolo en su contingencia radical, de autotransformarnos mediante intervenciones que nos permitan desubjetivarnos frente al modo en que hemos sido subjetivados. Diríamos entonces que para Foucault la crítica no se agota en una exigencia normativa. Además de ella, la crítica inaugurada por la Ilustración conlleva un ejercicio de autotransformación en relación a las formas de vida que nos han constituido históricamente en lo que somos. En este segundo caso, no se trata de dotarnos de un fundamento sólido para poder elaborar juicios, y tampoco se trata de dotarnos de criterios morales que puedan decirnos en qué dirección deberíamos movernos. Aquí se trata más bien de asumir una actitud vital en relación a los códigos morales que buscan gobernar la conducta de un sujeto. Es decir, no se trata de referir la crítica a un conjunto de criterios normativos, sino de establecerla como una práctica que expone los límites de unas tecnologías de gobierno. La crítica como práctica de libertad, como el arte de la desujeción voluntaria frente a una forma específica de ser gobernados. La crítica, pues, como un acto de desobediencia frente a la normatividad que impide el autogobierno, la conducción de la conducta. En palabras de Foucault, cito, la crítica tendría como función la desujeción en el juego de lo que se podría denominar, con una palabra, la política de la verdad. Fin de cita. Permítanme ilustrar lo que acabo de decir retomando el concepto de perspectivismo ya mencionado más arriba. Si entendemos la crítica no en el primero, sino en el segundo de los sentidos mencionados por Foucault, tendríamos que el objetivo de una genealogía no es mostrar la verdad o falsedad, la legitimidad o ilegitimidad de los juicios que impiden a un sujeto tomar conciencia de las estructuras económicas, sociales o políticas que lo oprimen. Es decir, no se trata de ilustrar a los sujetos con respecto a las cadenas ideológicas que obstaculizan su emancipación. Diríamos más bien que el objetivo de una genealogía es mostrar cuáles son los límites de una perspectiva, de una forma específica de experiencia. Se trata de mostrar cómo esa experiencia, esa perspectiva en la que nos hallamos inscritos tiene una historia y establece unos modos específicos de comportarnos.
Al mostrar esos límites, la genealogía busca que el sujeto pueda transgredirlos a través de nuevas formas de experiencia, de tal manera que pueda desubjetivarse con respecto a los modos de gobierno que le han constituido históricamente en lo que es. No es el papel de la genealogía decirle al sujeto cómo debe comportarse, sino tan solo mostrarle los límites históricos del modo en que su comportamiento ha sido gobernado. Digamos entonces que la genealogía está animada por un interés emancipatorio plenamente anclado en el espíritu de la Ilustración. Es un interés en la libertad, entendida como la capacidad de un sujeto para conducir su propia conducta, para autogobernarse. Para lograr esto, la genealogía se concentra en trazar la historia de aquellas tecnologías de gobierno que nos han constituido en lo que hoy somos, con el fin de mostrar sus límites. Mostrar la historicidad radical de lo que somos no debiera tener un efecto paralizante, sino emancipatorio, en el sentido de que nos muestra que la historia está abierta, que aquello que hoy es, mañana puede ser de otro modo, que la última palabra todavía no está dicha. La genealogía no promete un mejor futuro, pues su punto de referencia no es el futuro, sino la historia. Tan solo ataca las certezas de lo que hoy creemos ser, mostrando su contingencia y por ello mismo su transformabilidad. ¿En qué dirección tendremos que caminar hacia el futuro? Eso no es algo que le compete a la genealogía, sino a la acción política. Su interés, por lo tanto, es que los sujetos puedan devenir autónomamente sujetos políticos. Finalizo entonces con una sección que la he denominado los 3 dominios de la genealogía. Hacia el final de su vida, Foucault volvió sobre el método genealógico y sobre el modo particular en que lo utilizó durante toda su carrera. En la entrevista con Dreyfus y Rabinov de 1973, en la sección titulada La estructura de la interpretación genealógica, Foucault habla de 3 ejes o dominios posibles para la genealogía. Cito acá Foucault en la entrevista con Dreyfus y Rabinov. El primero, una ontología histórica de nosotros mismos en relación con la verdad, a través del cual nos constituimos como sujetos de conocimiento. El segundo eje, una ontología histórica de nosotros mismos en relación con el campo de poder, a través del cual nos constituimos como sujetos que actúan sobre otros. El tercero, una ontología histórica en relación con el ethos, a través del cual nos constituimos a nosotros mismos como agentes morales. Fin de cita. Retrospectivamente, y en la misma entrevista, Foucault dice que los 3 ejes estuvieron presentes, aunque de forma un tanto confusa, en todas sus obras. Así, por ejemplo, el eje de la verdad fue abordado en El nacimiento de la clínica y las palabras y las cosas, el eje del poder en Vigilar y castigar, y el eje ético en Historia de la sexualidad, particularmente en los volúmenes 2 y 3. En la primera versión, luego rechazada, del prólogo al volumen 2 de Historia de la sexualidad, que después recibió el título Modificaciones, Foucault aborda de nuevo el problema de los 3 ejes de la genealogía, solo que esta vez habla de la investigación histórica de 3 formas de experiencia, es decir, de 3 formas de constitución de la subjetividad. La primera forma de experiencia es la del sujeto que se constituye en el juego de la verdad y la falsedad de los discursos. A esta primera forma correspondería el eje de verdad mencionado antes. La segunda forma de experiencia es la del sujeto que se constituye en el juego de las normas sociales y del derecho, a la que correspondería el eje del poder. Y la tercera forma de experiencia es la del sujeto que se constituye en el juego de las relaciones consigo mismo y con los otros, a la que correspondería el eje ético. La genealogía entonces operaría como una ontología de nosotros mismos en relación al modo en que nos hemos constituido como sujetos de conocimiento, como sujetos sociales y como sujetos éticos. Genealogía de las formas de experiencia que se despliega a través de un análisis histórico de las prácticas que configuran el campo de lo falso y lo verdadero, de lo permitido y lo prohibido, de lo normal y lo patológico y de lo moral y lo inmoral. 3 formas singulares de experiencia que no pueden ser derivadas de estructuras universales antropológicas, sino que son radicalmente históricas.
Genealogía de las formas de experiencia, nos dice Foucault, cito, si entendemos por experiencia la correlación dentro de una cultura entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. En la primera clase del último curso dictado en el Collège de France, titulado El coraje de la verdad, Foucault vuelve sobre el mismo tema, pero ahora nos dirá que la genealogía se enfoca en 3 dominios de investigación. Cito, el análisis de los modos de veredicción, el estudio de las técnicas de gubernamentalidad y el señalamiento de las formas de prácticas de sí, a la cual agrega inmediatamente que, cito, la articulación entre los modos de veredicción, las técnicas de gubernamentalidad y las prácticas de sí fue en el fondo lo que siempre intenté hacer. Tenemos aquí nuevamente el tema de los 3 dominios, los 3 ejes, los 3 polos de la genealogía, que aunque no se reducen los unos a los otros, deben ser analizados en su correlación. Agrega Foucault que en el análisis de estos 3 ejes distintos ha procurado efectuar un triple desplazamiento teórico, del tema del conocimiento al de la veredicción, del tema de la dominación al de la gubernamentalidad y del tema del individuo al de las prácticas de sí. Es decir, la genealogía no parte del sujeto para analizar cómo éste conoce, sino que parte de los juegos de veredicción para analizar cómo se produce un sujeto de conocimiento. Tampoco parte de unas estructuras de dominación para analizar cómo los sujetos han sido explotados o alienados, sino que parte de las técnicas de gobierno para analizar los diferentes modos en que ha sido conducida la conducta. Y finalmente, no parte del individuo soberano para analizar cómo expresa su libertad en diversos ámbitos, sino que parte de las prácticas de sí para analizar el modo en que un individuo deviene sujeto moral en la medida en que es capaz de ejercer un dominio sobre sus propias pasiones y en su relación con los demás. La genealogía, en suma, estudiaría las relaciones históricamente constituidas entre la verdad, el poder y el sujeto. O como lo dice Foucault en la clase del 8 de febrero de 1984, correspondiente al mismo curso, la relación entre 3 polos irreductibles, el polo de la aletheia, el polo de la politeia y el polo del ethos. También en el curso de 1983, titulado El gobierno de sí y de los otros, Foucault se había referido a este triple desplazamiento teórico operado por la genealogía y que sería posible recorrer en todas sus obras. En la clase del 5 de enero de 1983, dice que su trabajo consistió durante todos los años anteriores en estudiar uno por uno esos 3 ejes a los que nos referíamos antes. El primero, ahora lo llama el eje de la formación de los saberes, en el que se trató de investigar cuáles eran las prácticas discursivas y los regímenes de veredicción a partir de los cuales se forma un discurso verdadero. Se trataba, dice Foucault, de desplazar el eje de la historia del conocimiento hacia el análisis de los saberes, las prácticas discursivas que organizan y constituyen el elemento matricial de esos saberes y estudiar dichas prácticas como formas reguladas de veredicción. El segundo es el eje de las matrices normativas de comportamiento, en el que se trató de estudiar ya no el poder con mayúscula y tampoco las instituciones de dominación, sino de examinar el modo en que surgen históricamente unas ciertas normas de comportamiento, tomando como ejemplo la criminalidad y las disciplinas. Por último, el tercero es el eje de la constitución del modo de ser del sujeto, en el que sobre la base de la historia de la moral sexual se trató de pasar de la cuestión del sujeto al análisis de la subjetivación. La genealogía, termino con esto, entonces, como historia de los diversos modos de experiencia, experiencia de la locura, experiencia de la criminalidad, experiencia de la sexualidad, y yo le añadiría experiencia de la colonialidad, pero analizados a partir del análisis de las formas de veredicción, los procedimientos gubernamentales y las técnicas de subjetivación que estructuraron todas estas formas de experiencia. Este es el recorrido que retrospectivamente nos ofrece Foucault de toda su obra y que nos permite prospectivamente apropiarnos de la genealogía para realizar una ontología histórica de nosotros mismos que sea capaz de repensar el problema de la identidad latinoamericana y ampliar el espectro de la historia de las ideas para proponer creativamente nuevos caminos que me permitan inscribirme de otro modo en esa bella tradición denominada la filosofía latinoamericana. Muchas gracias.